estas precipitaciones, este temporal que asoló el lugar y está dejando imágenes realmente muy, pero muy tristes. Para hablar del tema es que nos comunicamos con Juan Deitch, colega, ¿sí?, de APP, de ahí de Bahía Blanca. Julián, bienvenido a Aire de Santa Fe, el equipo de Algo que Decir, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá ya 48 horas del peor momento que se ha vivido en Bahía Blanca, al menos desde el 16 de diciembre de 2023, cuando fue el otro temporal de viento que también dejó un saldo que es el mismo que tenemos hasta el momento, de 13 personas muertas. Hoy a las 12 del mediodía, la primera palabra en conferencia de prensa del intendente Federico Zubiles para dar cuenta de cómo sigue el trabajo. Una gran parte de la ciudad está sin luz, el 40% ha recuperado la energía, pero también siguen los trabajos intensos de rescate y ayuda en dos puntos centrales de la ciudad de Bahía Blanca, como son General Daniel Serri, localidad que está a algunos kilómetros del centro de la ciudad de Bahía Blanca, e Ingeniero White, también localidad histórica donde está ubicado el puerto de Bahía Blanca, donde hay mucha necesidad y ahí se despliegan los operativos más grandes de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Julián, ayúdanos a comprender y a visualizar, para los que no conocemos la ciudad de Bahía Blanca, ¿qué porcentaje, toda la ciudad de Bahía Blanca está afectada? ¿Es una parte? ¿Qué parte? Bueno, Bahía Blanca es una ciudad que tiene tiene zonas muy altas y zonas que están en una parte baja, te diría casi como en un pozo, por decirlo de alguna manera, sin ser despectivo. En las zonas bajas, las zonas que están cerca de la ruta y cerca del arroyo Anapostá, que cruza casi toda la ciudad, que tiene una parte entubada, que es el Canal Maldonado, son las más afectadas, son donde las puertas se veían totalmente tapadas por el agua, claro, y donde todavía hay gente que o se quedó en la casa esperando para no perder sus cosas, o donde todavía hay rescates y se está haciendo también un relevamiento. Todavía no sabemos cuál es el daño real, claro, y todavía no sabemos si serán 13 las víctimas fatales. Esperemos que solo sean 13, a pesar de que ya una víctima fatal por un temporal así es una noticia muy trágica. Eso te iba a preguntar antes de darle paso a mis compañeros, para repasar breve los números parciales que se conocen hasta acá. 13 víctimas fatales, cantidad de evacuados, ¿hay algún número? Los evacuados van ascendiendo minuto a minuto. El último dato oficial era de 1.400, pero tenemos una estimación entre gente que se comunica con nosotros y gente que está trabajando en los centros de evacuados, que ya puede rondar los 3.000 evacuados de sus refugios, y gente que se fue de su casa a otro hogar, claro, para estar más seguro. Eso también es una evacuación no oficial, pero que se va de la casa la gente. Julián, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Estábamos viendo mientras conversamos con vos, algunas imágenes desde el dron. Contame un poco qué está pasando con los servicios. ¿Por qué? Porque tengo entendido que, obviamente, así como está esta situación de emergencia y catástrofe, es muy poco probable que haya, por ejemplo, el tema de clases, el desempeño. ¿Qué pasa con el servicio? ¿Hay energía eléctrica? ¿Falta en toda la ciudad? ¿Qué pasa con las comunicaciones? ¿Es difícil también tener contacto en ese sentido? Sí, es muy difícil. En mi caso particular, recién ayer a las 7 de la tarde recuperamos energía eléctrica e internet. Recordamos que se cortó la luz por una decisión y por una cuestión de seguridad. No es que la inundación afectó el servicio de energía eléctrica o el tendido. Sí se está trabajando en las cámaras subterráneas que tiene la empresa EDES. En APSA también hay situaciones con las cisternas que están por debajo del nivel del suelo y en los edificios, porque las cisternas tiran para las bombas que están en los techos de los edificios, y ahí está también muy complicada la situación. En cuanto a las clases, se suspendieron para lunes y martes, y tampoco hay ni servicio de recolección de residuos ni de transporte público. Están todos los vehículos oficiales y puestos a disposición del rescate y la ayuda de las personas que todavía siguen en una situación complicada. Julián, ¿cómo te va? Juan Manuel es mi nombre. También con el mismo objetivo de ayudarnos a entender, como decía José, ¿no? ¿Qué primeras conjeturas se pueden hacer respecto de por qué ocurrió lo que estamos viendo, ¿no? Más allá de los 350 milímetros en muy poco tiempo, si hay ya alguna evaluación sobre si esto era evitable, si hubo algún factor que complicó un poco más la situación, digamos, ¿cuáles son las primeras evaluaciones que se hacen? Bueno, mira, es algo de lo que se estuvo hablando mucho. Ayer teníamos una comunicación con un medio de la capital federal, pero ustedes son también del interior, nosotros somos del interior bonaerense, ustedes de la provincia de Santa Fe. No hay obras diseñadas para soportar 450 milímetros. Nuestro registro histórico máximo es de 175 milímetros, es decir, no hay una ciudad que prevea o que tenga una hora suficiente
para mitigar 450 milímetros en apenas unas horas. Lo que sí se está evaluando es quizás los desbordes que hubo en algunos barrios muy carenciados, que también tienen que ver con una crisis social, una crisis de vivienda, es decir, gente que hace sus casas como puede, con lo que puede, cerca de zonas inundables y zonas que, de haber una situación tan anormal como la que hubo, iban a ser los primeros afectados. Cuando hay lluvias normales, ya tienen dificultades. En una situación así, la situación de emergencia es extrema. Julián, siguiendo con este hilo, hubo presencia, bueno, obviamente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, también de dos ministros, la de Seguridad, Burrich, y de Defensa, Petri. ¿Sabía Bahía Blanca que se venía tanta cantidad de agua en poco tiempo? Digo, porque hoy está en foco, o se menciona, creo que fue la ministra de Seguridad que lo dijo, que no estuvo la alerta o que no estuvo a tiempo la alerta del Servicio Nacional Meteorológico, y muchos le dijeron, bueno, es parte de lo que ustedes han desmantelado. ¿Está ese diálogo también? ¿Se conocía previamente a las precipitaciones que iba a llover tanta cantidad? Mira, hay una situación que para mí el punto uno para analizar lo que está pasando es sin duda el cambio climático. No hay discusión científica al respecto de que están habiendo cambios muy fuertes y situaciones extremas que tienen que ver con eso. El punto 2 es, hace aproximadamente 2 semanas tuvimos una lluvia de aproximadamente 70-80 milímetros y hablábamos con los directores de Defensa Civil, las autoridades, y nos decían, mira, estamos teniendo prácticamente 3 o 4 alertas por semana y el 41% aciertan en que hubo algún evento de lluvia o de tormenta. Y también nos dijo, hay alertas que están llegando un poco más tarde o más sobre el límite porque se ha desmantelado bastante el sistema del servicio meteorológico. Ahora, respecto de este hecho puntual, hubo una alerta naranja y hubo una suspensión de clases y actividades municipales ya el día miércoles. Con lo cual, el aviso de que iba a haber una lluvia complicada al menos, de que iba a ser una situación difícil, estaba por parte de las autoridades del servicio meteorológico. Bien. ¿La situación ahora, el agua ya bajó completamente o hay sectores que todavía permanece? ¿Cómo? Respecto a los niveles del agua, ¿ya bajó completamente o hay niveles donde persiste todavía la inundación? La inundación persiste en la localidad General Daniel Serri, donde les decía estaban los operativos más importantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, y en Ingeniero White. En Ingeniero White todavía hay una situación muy complicada. Les decía, el mayor nivel de evacuado fue en Serri, se evacuó casi la totalidad del pueblo, en aproximadamente 1.500 personas fueron evacuadas a distintos centros de refugio en la ciudad de Bahía Blanca. En Ingeniero White una situación similar. Nosotros estuvimos en ambos barrios haciendo cobertura desde ayer temprano y la realidad es que ahí todavía es como si todavía no hubiera pasado ni 24 horas del peor momento. Julián, te agradecemos el contacto, la amabilidad y bueno, lo comentábamos hace un ratito, ya muchas ciudades del país se están organizando para tratar de colaborar con lo que se pueda. Seguramente que esto, lejos de terminar, recién estará comenzando. Me refiero a la reconstrucción, al nivel de inversión que habrá que hacer para otra vez poner de pie Bahía Blanca. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, hasta la próxima. Julián Deitch, es periodista de APP Bahía, entonces dándonos un panorama a 48 horas de esta trágica inundación que hasta el momento tiene a 13 personas fallecidas y se hablaba de 3.000 personas evacuadas. 10 de la mañana, 32 minutos, ¿sí? Seguimos haciendo algo que decir hasta las 2 de la tarde nos vamos a quedar. Juanma tiene info del campo, Facu en materia económica.